9 unidades del transporte público fueron derivadas al corralón del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por no cumplir con lo establecido por el Viceministerio del Transporte de establecer o detener la marcha en las paradas obligatorias. Nuestra compañera Jazmín García se encuentra en el lugar y nos explica el procedimiento y cómo harán estas empresas para retirar sus unidades. Adelante, Jazmín. Sí, gracias. Y 9 son las unidades de transporte público que hasta este momento llegaron ya al corralón del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ubicado en la ciudad de Itagua. Varias son las líneas que ya fueron multadas y trasladadas hasta este lugar. Por ejemplo, de la línea 58, la 2, 44, la línea 5, la línea 36 y también estamos viendo incluso un bus prácticamente nuevo de la empresa San Isidro que opera también con varias líneas. Recordemos que la multa en estos casos ronda los 5 millones de guaraníes por unidad de transporte que es ya traída al corralón y se debe abonar este monto para el retiro correspondiente. Hablamos también con uno de los choferes afectados cuya unidad fue traída hasta este lugar. Hablamos de Juan Carlos Acosta de la línea 36 y él dice que la gente es la que no se está adaptando a este nuevo sistema. Esto es lo que mencionaba. No estamos acostumbrados, pues nunca nosotros sabemos cómo son. Ellos sí querían hacer, ellos lo tenían que subir y hablarle a los pasajeros y decirle las cosas. Ustedes como periodistas tienen que mirar un la parada, muy lejos están. Justamente ellos ponen allí frente a la EPO. ¿En la EPO a quién le va a salzar? En el shopping no pusieron la parada. Ellos hacen la parada. Y ya está el problema, señorita. Y a quién va a pagar el plato, nosotros vamos a pagar, nosotros los pobres. ¿Y cómo están las señalizaciones de las paradas? ¿Están bien visualizadas? Sí está bien, pues muy lejos, eso te digo, muy lejos, no es como si vos tenés hijos, vas a caminar aquí hasta allá para, señora, hay que estar frente al hospital, no puedes ni quedarse. Y si bien ya no pudimos alcanzar a los fiscalizadores que ya se retiraron de este lugar, sí podemos mencionar que los controles van a continuar a lo largo del día, así es que mucha atención tanto para los conductores de las unidades de transporte público, también los pasajeros, porque se están efectuando los retiros correspondientes de los buses que están incumpliendo con la obligación de detenerse en las paradas obligatorias, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Completo reporte. Por de pronto, el Viceministerio del Transporte estableció ciertas troncales para realizar estos controles. Luego, los controles serán aleatorios. Y reiteramos las cifras. En el caso de las empresas cuyos conductores infrinjan esta norma, deberán pagar en concepto de multa 5 millones de guaraníes. Y también los choferes deberán hacerse cargo del pago de 11 jornales, equivalentes a 771.000 guaraníes.